buenos días. En esta última semana de devocionales de verano vamos a cerrar la primera parte de la epístola a los Efesios que los días miércoles nos estuvo ocupando. Entramos en el libro de la epístola a los Efesios como si entráramos en una galería de arte. Hemos pasado por el pasillo de la alabanza, el pasillo de la oración, el pasillo de la gracia de Dios. Hemos estado contemplando la obra de Dios a través de su pueblo, el pueblo de Israel y la iglesia, cómo se derribaron el muro que nos separaba, haciendo de ambos un solo pueblo. Y esta sección de Efesios va a terminar también con un cuadro de la oración o con un pequeño pasillo de la oración o gran pasillo, como le querramos llamar, porque realmente en este pasillo de la oración final de esta primera sección de Efesios, el apóstol Pablo hace una oración que cautiva nuestros corazones de una manera especial. En cualquier comentario o cualquier estudio que tú puedas buscar sobre la epístola a los Efesios, vas a ver que los autores generalmente dividen la epístola en dos partes. El capítulo 1 al capítulo 3, que es con el que vamos a terminar hoy, donde se habla de la posición del creyente. Y luego el capítulo 4, 5 y 6, donde se habla de la práctica del creyente. Así que en este devocional de verano hemos recorrido esta primera parte de esta galería de arte y en aquel primer pasillo de la oración encontramos en el capítulo 1 y el versículo 17 al 22 una oración muy especial que el apóstol Pablo levantaba por los Efesios, y que él decía: pido, verso 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que podáis conocerlo. Así que lo que realmente Pablo estaba pidiendo aquí es para que ellos pudieran saber, para que el Espíritu de Dios alumbrara sus corazones. Era una oración, podríamos decir, para la mente, para la información que el creyente debe tener acerca de los recursos, acerca de su Dios, acerca de la salvación, acerca de su identidad, lo que era antes, lo que ahora hizo el Señor, cómo Dios nos ha transformado de productos terminados del taller de Satanás en productos terminados y en ejecución del taller de Dios. En el capítulo 2, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que Satanás había procurado hacer, Jesús lo ha transformado. Jesús dijo, escribiendo en Juan capítulo 10, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. El diablo, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Es el ladrón que pretende robarnos la vida, arruinarnos la vida, y utiliza sus recursos, la corriente de este mundo. Sin embargo, Pablo nos habla ahora de que Dios ha transformado eso, pero tenemos que saberlo. Por eso es importante que el creyente lea la Biblia, que el creyente crezca, que el creyente profundice en la palabra de Dios, que el creyente busque saber de Dios. Porque hay tantas cosas que nuestra fe debe asumir y conociéndolas, vivir a la altura del llamamiento, que es como va a comenzar luego Efesios en el capítulo 4. Os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Así que la primera oración en el capítulo 1 de Efesios es para que sepáis. Pero ahora Pablo va a orar para que vivamos. Y es la oración final de este primer apartado de la epístola a los Efesios, en la que encontramos la base de nuestra esperanza. No se trata de fantasía o de deseos, sino que sepamos lo que Dios tiene para nosotros. Y una vez que lo sepamos, que lo vivamos. Y entonces Pablo dobla sus rodillas
delante de Dios. Y dice en el capítulo 3 y el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pido que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, os dé el ser fortalecidos con poder en lo más íntimo de vuestro ser, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido que conozcáis ese amor, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y vamos a anotar aquí rápidamente 4 cosas que pide Pablo. La primera es que vivamos con fortaleza. Dice el versículo 16, pido que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, os dé el ser fortalecidos con poder en lo íntimo de vuestro ser. El fortalecimiento que Pablo pide, lo pide porque sabe que proviene de Dios, ya que viene de las riquezas de su gloria. No es fortaleza que podemos producir por nosotros mismos, no es tener un carácter fuerte ni habilidad personal para salvar las situaciones. Se trata de la fortaleza que viene de lo alto, de la que habla Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros experimentamos desfallecimiento espiritual, debemos preguntarnos, ¿por qué? Porque quizá la razón sea que hemos procurado animarnos por nosotros mismos sin permitir que sea Dios el que lo haga, que venga Dios sobre nosotros para fortalecer y renovar nuestras fuerzas. Es un fortalecimiento en el hombre interior, es mucho más que fuerza física o intelectual, es un fortalecimiento del espíritu, es en el hombre interior que cada día que pasa avanza en una dirección distinta a la del hombre exterior que envejece, que pierde fortaleza. Pero en este sentido, el interior, dice Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, se renueva de día en día. Es un fortalecimiento que viene de Dios por medio de su Espíritu. Y esto podríamos ir a Ezequiel 37, donde se habla ahí de los huesos secos que son llevados a la vida por la acción del Espíritu de Dios, y cómo la iglesia experimentó días también de fracaso y de frustración, amenazada por las autoridades, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, pero oró al Señor, quien les visitó con el Espíritu, y con denuedo, dice Hechos 4, predicaron, hablaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu fortalece, renueva nuestros corazones, y esta es una maravillosa realidad. Pero Pablo no solo quiere que vivan con fortaleza, quieren que vivan en comunión, dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Tener la presencia de Cristo dentro de nuestro corazón es una experiencia preciosa para el cristiano. En Gálatas 2:20 Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Pedro escuchó al cojo pedirle la limosna en Hechos 3, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Por qué? Porque Pedro era consciente de que Cristo estaba en él y la presencia de Cristo le habilitó para comunicar bendición a aquel hombre inválido. Pablo pedía que Cristo habitase en los creyentes. Una cosa es desear que Cristo habite ocasionalmente en nuestra vida y otra es desear que more. Cuando deseamos la presencia ocasional de Cristo es porque tenemos una necesidad particular que debe ser suplida, pero cuando uno desea que Cristo habite, la intención es que tome el control de nuestra vida. Un himno contiene 4 estrofas que acaban así: todo de mí y nada de ti, algo de mí y algo de ti, luego menos de mí y más de ti, y luego dice el himno, nada de mí y todo de ti. Que Cristo habite por la fe, no ocasionalmente,
para suplir una necesidad puntual, sino tenga el título de propiedad de tu vida, de la mía, que controle cada centímetro de nuestro ser. Pero tenemos que avanzar, porque ahora Pablo pide que vivan con firmeza, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigados es una figura tomada de los árboles. Las raíces de los árboles cumplen dos funciones muy importantes. Sirven de sostén y mantiene el árbol erguido gracias a sus raíces, pero también son el medio por el cual el árbol absorbe el sustento, se nutre del suelo, lo que alimenta. Y entonces esas raíces espirituales deben mantenerle en pie. Y esto es lo que Pablo pide, arraigados, y luego dice cimentados. Y esto tiene que ver con la base de un edificio. Ningún edificio es superior a la base que lo sostiene. Así también es la experiencia cristiana. Esta semana ha sucumbido en una ciudad de España un edificio que sus cimientos fueron, dicen los expertos, carcomidos probablemente por corrientes subterráneas que produjeron un colapso. Hubo muertos, incluso personas sepultadas varios días, algunos, gracias a Dios, rescatados con vida, otros salieron rápidamente, pero se vino abajo. ¿Por qué? Porque los cimientos no eran sólidos. Ahora tenemos que estar cimentados en un terreno sólido, y ese terreno del que habla Pablo es cimentados en amor. Amor, el mejor ingrediente para las relaciones humanas. Él desea que todo el edificio de las relaciones esté cimentado en amor. Y finalmente, viviendo con comprensión del amor de Cristo. Versículo 18 y 19. Dice Pablo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido que conozcáis ese amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué maravilloso es comprender, que es un término que sugiere asirse de algo, tomar posesión de algo con la mente. En Filipenses 3:12 Pablo habla de alcanzar y asir. Y cuando la mente comprende, toma posesión de las grandes verdades del Evangelio, esto produce una fuerza mayor en nuestra vida. Hay fuerza en el conocimiento verdadero. Por eso Proverbios dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y entonces, si no descuidamos estas fases espirituales, vamos a avanzar en el poder del Espíritu, experimentando la presencia de Cristo, el poder del Espíritu. Y dice Pablo más, con todos los santos, en la compañía de todos los santos. Cuando el amor de Dios se derrama en nuestra vida y en nuestro corazón, esto nos lleva a compartir con la iglesia de Jesucristo la experiencia de la vida cristiana. Y qué bendición, cuánta bendición hay en la vida del creyente que confía, que está arraigado y cimentado. Y así concluimos el recorrido rápido de estas galerías, donde hay muchos más cuadros en los que nos podríamos detener largas horas, sin duda alguna, pero esto es solo un devocional que os puede bendecir y desafiar para profundizar aún más en lo que contiene cada frase y descubrir por qué razón Pablo doblaba sus rodillas y elevaba esta oración que cerraba esta parte de la carta. En el capítulo 1 oraba para que sepamos. Aquí en el capítulo 3 cierra esta primera parte de la galería y ora para que vivamos, que lo podamos vivir en la experiencia de cada día. Es mi oración por ti y por mí en el día de hoy. Que el Señor os bendiga.